Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Pablo y en este video vamos a continuar con nuestro buscador dinámico. En esta oportunidad, para el video número 4, vamos a crear las listas desplegables dinámicas. Bueno, habíamos terminado ya toda la parte de formato. Vamos simplemente a agregar algo que no hicimos la vez anterior, y es crear los hipervínculos para estos botones, para que nos lleve a la celda correspondiente. Listo, acá ya los había creado, entonces los voy a quitar para mostrarles cómo los hice. Bueno, entonces para crear el hipervínculo, simplemente clic derecho para abrir el menú contextual, sobre el icono, opción hipervínculo. Acá por defecto él me trae a esta ficha, página web o archivo. Yo la cambio a la ficha este documento y acá coloco la referencia a donde yo quiero que me lleve el hipervínculo cuando pulse sobre él. En este caso la referencia es B3, porque yo quiero que cuando pulse sobre esta flecha me ubique acá en esta celda. Entonces B3, aceptar, y hago lo mismo con la siguiente. En este caso entonces ya no sería B3, sino que sería D3, porque yo quiero que me traiga a esta celda, D3, y aceptar. Entonces cuando yo me posicione sobre el icono, ya me va a cambiar el cursor de una cruz a una manito. Eso me indica que ese icono tiene un hipervínculo que si pulso sobre él me va a llevar a alguna parte. Ahí la vemos en los dos casos. De hecho, si lo dejo un momento ahí, me muestra la ruta hacia donde me va a llevar. Entonces pulso y me lleva a esta celda donde va a estar mi lista desplegable. Pulso y me lleva a esta celda. No es pues un dato muy importante, pero puede servir en algún momento, sobre todo con otras bases de datos en las que yo tengo títulos y yo pulso sobre el título y quiero que me lleve a otra hoja. Ahí sí podría tener un poco más de practicidad. Pero bueno, quería incluirlo acá como para mejorar un poco la parte del diseño. Muy bien, vamos a comenzar entonces con a crear nuestras listas desplegables. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos sobre la celda a la cual le queremos aplicar nuestra lista desplegable, nos vamos a la ficha datos y dentro del grupo herramientas de datos pulsamos sobre el botón validación de datos. Acá él por defecto me trae la ficha configuración y el criterio de validación que me trae es cualquier valor. Vamos a cambiarlo a lista. Ahora, estas dos opciones yo las voy a dejar así, no las vamos a tocar. Vámonos acá al campo origen. Ahora, normalmente ¿qué hacemos cuando creamos una lista desplegable? Pulsamos sobre el botón de datos y seleccionamos un rango de datos, los cuales van a ser nuestra lista desplegable. Pero ¿qué pasa? Que si yo agrego más datos, yo debo otra vez venir acá y modificar el rango. Entonces no vamos a pulsar sobre el botón porque no vamos a seleccionar un rango como tal, sino que vamos a crear una fórmula que va a permitir que cada vez que yo agregue nuevos registros no tenga que venir acá a modificar rangos, sino que automáticamente esos rangos se actualicen. Entonces vamos a crear la primera función que va a ser igual indirecto. Entonces en esta función nosotros vamos a utilizar como argumentos primero el nombre de la hoja donde tenemos la base de datos. Entonces pulso acá sobre la hoja base de datos, ya acá me la agregó, y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la referencia de la celda donde inicia nuestros registros que van a estar en la lista desplegable, que en este caso, que serían de acá del campo cédula, inicia en la celda A2. Entonces colocamos A2, dos puntos, luego colocamos la letra de la celda donde están los datos que van a ir en mi lista desplegable, que sería la letra A, y esto lo vamos a encerrar entre comillas. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a concatenar, vamos a dar un espacio y vamos a concatenar esta función indirecto con otra función. Recordemos que para concatenar podemos hacerlo de dos formas. Yo puedo colocar acá antes de indirecto
la función concatenar e ir separando por punto y coma cada argumento, pero hay otra opción que me parece más práctica y es solo concatenar con el símbolo y ya. Entonces esta primera parte la vamos a concatenar con esta segunda parte que la función se va a llamar contará. Y los argumentos de contará van a ser, primero, la hoja donde está la base de datos, que en este caso es base de datos, y vamos a colocar dos veces, separado por dos puntos, la letra donde tenemos la columna, en este caso, de todas las cédulas, que sería la A. Entonces, A, dos puntos, A. Esto no va entre comillas, solamente la primera. Listo, ya tenemos construida nuestra fórmula para que automáticamente se actualice nuestra lista desplegable cada vez que ingresemos un nuevo registro y no tengamos que estar viniendo acá a tocar nada ni modificando rangos. Entonces pulsamos sobre aceptar y acá ya tenemos nuestra lista desplegable. Inicia en 434 y termina en 980. Verifiquemos. Inicia en 434 y termina en 980. Ahora vamos a verificar si ingresando un nuevo registro lo actualiza sin tener que ingresar a validación de datos y modificar el rango. Entonces vamos a ingresar acá una nueva cédula, digámosle 99999 para que la podamos mirar mejor. Listo, me vengo acá, verifico mi lista y acá está. Entonces ya tenemos nuestra primera lista desplegable dinámica, se actualiza de manera automática y no tengo que entrar a modificar rangos. Vamos a crear la segunda. Para el campo ítem hacemos algo parecido, no igual porque vamos a utilizar otra técnica y otro método de actualización de listas desplegables. Entonces pulso sobre el campo en donde quiero crear la lista desplegable, ficha datos, validación de datos. Vamos a ponerlo acá. Esta parte es igual, permitir lista, pero acá cambia algo. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero, acá sí vamos a seleccionar, acá en origen vamos a seleccionar con el botón de datos el rango de los datos que yo quiero tener en la lista desplegable. No vamos a construir una fórmula. Entonces pulso sobre el botón de datos, me voy a la hoja donde tengo los datos que quiero que aparezcan en la lista desplegable, que en este caso sería desde la columna nombre en adelante, sin tocar cédula, porque cédula ya lo tengo en la otra lista desplegable. Entonces pulso y arrastro para seleccionar hasta donde yo quiera ingresar ítems, digamos hasta la Z. Si vamos a ingresar pues demasiadas columnas, puede ser hasta ahí más o menos. Pulso enter y él ya me creó el rango. Entonces él me dice que de la hoja base de datos él va a tomar como lista desplegable todos los rótulos que aparezcan desde la celda B1 hasta Z1, es decir, un rango muy grande. Ahora, ¿cuál es el truco para que funcione y también se actualice de manera automática sin ingresar una fórmula? Vengo acá a la opción omitir blancos y la deschuleo y listo, con eso tengo. Pulso aceptar y ya tengo mi lista desplegable. Se me crea con los registros que tengo actualmente o con los ítems pues actuales, pero si yo vengo acá a la base de datos e ingreso un nuevo ítem, nuevo ítem, así bien creativos, me vengo para acá y me aparece acá, entonces también se me actualiza. Entonces ya tenemos nuestras dos listas desplegables dinámicas, listo, con dos métodos diferentes. Podemos utilizar la fórmula o podemos utilizar la segunda opción con el botón de datos y deschuleando omitir blancos.